Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. No hay cosa más hermosa que la vida, muerte, pasión y resurrección de Jesús. Todos estamos siempre muy expectantes de la vida, pero también estamos muy preocupados por la muerte. ¿A cuánto les ha preocupado la muerte alguna vez? ¿Sí? Sí. Mira a su vecino bien, porque también se va a morir. Aquí no hay excepciones. Usted y yo, todos un día, ishkamik, como se dice en dialecto, nos moriremos. Se nos ha enseñado que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y es cierto, pero no termina ahí la historia. Para el que cree en Cristo, hay vida después de la vida. Hay vida después de la muerte. La vida eterna nos espera. Así que no es motivo de angustia. Cada domingo que nos reunimos recordamos con alegría la resurrección del Señor, porque fue un primer día de la semana, y por eso es que la iglesia se reúne principalmente el domingo por la mañana. También tenemos reuniones sábados, miércoles, viernes, todos los días, pero al reunirnos el domingo recordamos la resurrección del Señor. Pero hay otras resurrecciones en la Biblia. Por ejemplo, Primera Reyes 17:7 dice: algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Son las ironías de la vida, ¿verdad? Dios le ordena a una viuda, no a una señora que tiene muchos recursos, no, a una viuda le ordena darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo,
Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la hace sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho, lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. No hay cosa más dolorosa que ver morir a un ser querido. Y sobre todo no hay cosa más dolorosa que ver morir a un hijo. Aunque esta mujer estaba viviendo en tal pobreza, en tal escasez, que dijo: voy a preparar el último pan con el poco de harina que tengo en la tinaja y el poco de aceite que tengo en el jarro, ya se me acabó todo. Voy a preparar un pan, nos lo vamos a comer mi hijo y yo, y nos moriremos de hambre. Había 3 años de sequía en la tierra. La crisis era mundial. Y así como en aquel entonces, muchos hoy en día piensan que van a morir de hambre porque están escaseando los alimentos en su casa. Pero Elías le dijo a la viuda: viuda, prepárame a mí primero un panecillo y luego preparas para ti y para tu hijo. Y esta mujer, admirable, dijo: bueno, si de todos modos me voy a morir a comerme este pan, pues mejor que se lo coma Elías y a lo mejor él me entierra. Pero preparó para Elías, preparó para ella y su hijo. Y al otro día, cuando metió la mano en la tinaja, había otro puñado de harina y en la jarra otro poco de aceite. Y al siguiente día también, la siguiente semana también, siguiente mes también. Casi un año estuvo Elías ahí con ella, y entonces se comprobó que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús lo puso de esta manera: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, y él habla ahí específicamente: techo, ropa, alimentos, vendrán por añadidura. Yo sé que muchas veces nosotros retenemos el diezmo del Señor por miedo a que no tengamos para nuestros alimentos, por miedo que no tengamos para nuestras necesidades, pero hemos aprendido a honrar a Dios primero, a buscar a Dios primero, y lo primero que hacemos cuando recibimos nuestros ingresos es el diezmo del Señor, porque así aseguramos la bendición de Dios. Rinde más un 90% con la bendición del Señor que un 100% sin la bendición del Señor. Y por eso esta mujer aprendió y le dio a Elías primero, y vivió toda la época crítica sin hambre, porque el Señor proveyó. Pues no se murió ni ella ni su hijo de hambre, pero un día el hijo se murió, y entonces le reclamó a Elías por la muerte de su hijo. Cuando se muere un ser querido, empezamos con reacciones muy humanas, y una de ellas es reclamar. Es culpa tuya, le dice la mujer a su esposo, o viceversa. Y a veces decimos: es culpa de Dios, y nos quejamos. Pero Elías tomó a ese niño, oyó Dios el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. Eso es la resurrección, volver a la vida. Claro, quizás su hijo está vivo físicamente, pero puede ser que esté muerto espiritualmente. Y usted esté preocupado porque quién sabe qué hizo este fin de semana, a dónde anda. A lo mejor no sabe de él en mucho tiempo, pero Dios también puede hacer
que ese hijo vuelva a la vida espiritual y resucite. Pero resurrección física fue la que tuvo este niño, hijo de la viuda de Sarepta. Hay otra resurrección en 2 Reyes 4:28. Este caso dice así. Esto ya es con otro profeta, Eliseo, que fue discípulo de Elías. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? Porque en este caso Elías llegó a hospedarse ahí con esta mujer y su esposo, y era estéril, y gracias a Eliseo tuvo su hijo. Pero ahora miren lo que pasa. ¿Acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón, ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro a usted que no lo dejaré solo, tan cierto como que el Señor y usted viven. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño. Pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto. ¿Cómo encontró al niño? Muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Caso muy interesante. Me llama la atención cómo Eliseo le dice a su criado: vete a poner mi báculo sobre el niño. No saludes a nadie. Lo que le estaba diciendo es: enfócate en tu tarea, enfócate en tu misión. Si algo necesitamos en la vida es enfoque. A veces nosotros somos llamados a hacer algo, pero nos distraemos haciendo otras cosas buenas, necesarias, pero no la que Dios nos mandó a hacer. Y en este caso a Giezi le dijo: tú ve y pon el báculo sobre el niño. Y Giezi llegó y logró que resucitara este niño. Pero hay otra resurrección aquí. 2 Reyes 13:20. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Así que aunque yo resucite a un muerto, o a 2, o a 3, o a 5, también yo voy a morir. Eliseo resucitó a este niño, pero finalmente murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Ojalá que cuando a usted lo metan en una tumba estén los huesos de alguien como Eliseo. Hasta en los huesos había poder de Dios para resucitar a este hombre. Ahora, ¿se imaginan ustedes los que lo fueron a enterrar? No llegaron a la tumba de él por miedo a la banda que veían que se acercaba. Tiraron el cadáver, se fueron corriendo, y cuando llegaron a la casa se aparece el muerto. Siguieron corriendo. Lucas 7:11.
Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Con esa autoridad yo le sugiero que mañana, pasado mañana y cada mañana le hable a usted a su marido o a sus hijos para que se levanten y vayan a estudiar o a trabajar. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Jesús resucitó a más personas. En los evangelios encontramos la historia de Lázaro, quizás el caso de resurrección hecho por Jesús más famoso. También está la hija de Jairo. Y muchos más resucitaron el día que Jesús mismo murió. Mateo 27:50 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. ¿Cuándo resucitaron? Cuando Jesús murió. Curioso, ¿eh? Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ahora imagínese usted, se murió su suegra hace 20 años y de repente se le aparece: hola. No crean que es fácil manejar una resurrección, sobre todo como esa que ocurrió ahí en Jerusalén el día que Jesús murió. Dice que hubo temblor, se abrieron las tumbas, resucitaron muchos muertos y se les aparecieron el día que resucitó. El día que resucitó Jesús, muchos santos que habían muerto se presentaron en las casas o en las plazas. Y esto me recuerda a aquella señora que andaba en Jerusalén y ahí se le muere el esposo. Y le dicen: señora, hay dos maneras de resolver el funeral de su esposo. Uno, enterramos a su esposo aquí, le cuesta $5,000. La otra, se lo lleva a su país, se lo entierra allá y le cuesta $15,000. Le recomendamos el más barato. Y dijo: no importa, pago 20,000 si es necesario, pero yo me quiero llevar a mi marido. Pero señor, ¿y por qué? Porque hace 2,000 años aquí enterraron a un hombre y a los 3 días resucitó. Tragedia para algunas señoras, ¿verdad? Sí, yo he visto algunas señoras enterrar a su esposo y revivir ellas. Se vuelven otra señora, más alegre, más animada, menos angustiada, como que la muerte del marido le dio vida a ella. Claro, también hay otros casos. ¿Por qué estás llorando?, le dice un compañero de trabajo el día lunes a su compañero de trabajo. Es que mi mujer se fue. Alegrate, hombre, le dice. Alegrate, ¿cómo lo hiciste? Hay quienes sienten que viven mejor sin su pareja. Les conté de aquel que se había reunido con sus 2 amigos y le dicen: muchachos, ¿ustedes qué quisieran que la gente diga cuando ustedes estén en la caja en la funeraria?
Por cierto, ¿ya compraron ustedes su caja? Yo ya compré la mía, les cuento, para no ser gravosos a ustedes. Compré mi caja y la compré 2 por 1. Sí, hace como 15, 20 años llegaron a mi casa y me dijeron, mire, usted es cliente de nuestro cementerio jardín y hay una oferta para usted. ¿Cuál? 2 servicios funerarios por 1, pero son exclusivos para usted y su mujer. Venga, le dije, los compré. Lo que no he ido es a coger mi caja, pero ya la compré. También compramos con mi esposa unos servicios funerarios para mi suegra. Ella ya estrenó su caja. Mi cuñado ya estrenó su caja. Y ahí tenemos otros 2 por si acaso otro la quiere estrenar. Pero lo cierto es que llega el día en que uno se va a morir. Usted tal vez piensa que nunca se va a morir. Le tengo noticias, también. Usted también se va a morir. Pues estos estaban hablando del día de la muerte y le dice, ¿y qué quisieras que dijeran cuando estén allí en la funeraria? Y le dice uno al otro, bueno, yo quisiera que dijeran, este fue mi maestro, excelente maestro, me enseñó grandes cosas. ¿Qué tipo para ser un pedagogo, un didacta? Que verdaderamente a mí me enseñó mucho. Eso quisiera yo que dijeran. Y el otro, yo quisiera que llegaran mis hijos y dijeran, qué padre el que tuve yo. Ejemplar, generoso, estricto, disciplinado, buen cristiano. Y vos, le dijeron al tercero, ¿qué quisieras que dijeran cuando estén ahí viéndote en la caja? Yo quisiera que dijeran, se está moviendo. Se está moviendo. Pues yo les puedo asegurar una cosa, hermanos. El día que usted se muera se va a estar moviendo, pero rumbo al cielo. Si usted muere con la fe puesta en Cristo, usted tiene vida eterna y un día tendrá resurrección. Pero ¿qué hay en común entre todos estos que hemos comentado? Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Eliseo y aquel otro hijo de la viuda, el hijo de la viuda de Sarepta, el cadáver aquel que tiraron en la tumba de Eliseo. ¿Qué hay en común con todos estos que resucitaron? ¿Saben cuál es el común denominador de todos ellos? Es que se volvieron a morir. Mire, si usted se muere y oro por usted y resucita, va a resucitar para volverse a morir. Por eso mejor no oro para que resucite. Sí. A veces me han invitado para ir a orar por una persona que está gravemente enferma. Y llego y ahí está la persona octogenaria, toda acabada. Y le digo, mire, me dijeron que viniera a orar por usted para que sane. Y quiero decirle que yo sé que Dios puede sanarlo a usted de esta enfermedad, pero de morir se tiene. Dios lo va a sanar de esta y se va a enfermar de otra. Va a tener un accidente, le van a dar un balazo, un susto, va a perder el Barça o va a perder el Real y de morir se tiene. Yo sé que algunos están orando para que el Barça resucite, como estaban los del Real el año pasado. Pero ¿sabe una cosa? A este que se está muriendo ahí en ese momento, le digo, mire, voy a orar para que Dios lo sane. Pero de nada sirve que Dios lo sane si usted no reconoce que es un pecador y necesita entregar su vida a Jesús. Si usted no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal, de nada servirá que sane, porque de morir se tiene. Y por eso más importante que ser sanado de un cáncer, más importante que ser sanado de cualquier enfermedad terminal, es importante ser sanado del alma por medio de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso
no solo oremos por el enfermo para que sane, oremos para que se convierta a Cristo. Porque todos los enfermos que sanan se van a morir, tarde o temprano. Todas las sanidades son maravillosas, los milagros son maravillosos, pero lo más grande y lo más importante es que una persona se arrepienta de sus pecados y confiese su fe en Jesucristo, porque ese jamás morirá. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree vivirá aunque muera. Y eso es lo que ocurre. Hay muerte física, pero hay vida eterna. Ahora Jesucristo también resucitó. Pedro lo predicó en su primer mensaje en público en Hechos 2:32. Y dijo allá en el día de Pentecostés: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Jesús es el único al quien Dios directamente resucitó sin que hubiera una intercesión humana, una oración hecha por un hombre. Solo Jesús resucitó para siempre, pues venció a la muerte para siempre. Todas las resurrecciones en la Biblia testifican del poder de Dios, el poder del Creador, que no solo nos creó, sino que nada le cuesta devolvernos la vida. Sin embargo, todas las personas que resucitaron en la Biblia volvieron a morir. Lucas 24:36 dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a ustedes. Aterrorizados. No les digo, pues, ver a un resucitado siempre da miedo, asusta. Y en este caso los discípulos, aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. O sea que Jesús resucitó con carne, con huesos. Jesús resucitó con su cuerpo físico, pero un físico trascendental, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que podían tocar, no solo ver. Pero dice también, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Así que para usted, que como a mí nos gusta comer, te va a poder resucitar y comer un pescado asado. Cuando llegue al cielo, usted va a poder preguntar entonces: ¿tienen algo de comer? Como hace cuando llega a la casa de sus parientes ahora. Por casualidad los visita siempre al mediodía, ¿no? Es una buena estrategia para cuando uno no tiene que comer. Jesús resucitó con un cuerpo que, aunque lo tocaron, lo abrazaron, le dijo: ahí nos vemos, y atravesó la pared sin destruir la pared. Son de esas cosas que uno mira solo en ciencia ficción, pero esto es verdad. Jesucristo resucitó con un cuerpo para ser, como dice la Biblia, incorruptible. Es decir, jamás se volverá a infectar ese cuerpo, jamás volverá a sufrir de alergias ese cuerpo, jamás tendrá lumbago ese cuerpo, jamás tendrá artritis ese cuerpo, jamás tendrá epilepsia ese cuerpo, jamás tendrá ningún cáncer, ninguna enfermedad ese cuerpo. Cuando usted resucite, resucitará con un cuerpo perfecto como el cuerpo de Jesús, porque Él es la muestra de lo que será
el cuerpo suyo y el cuerpo mío cuando resucitemos. Sí, la Biblia claramente dice que nuestro cuerpo es nuestra casa temporal de habitación. Y Pablo dice que en el hombre exterior nos envejecemos y nos desgastamos, pero en el interior nos renovamos. Nuestro cuerpo llega a un punto en que, como dice la Biblia, cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mientras llega la resurrección. Cuando llega la resurrección, el Señor tomará el espíritu, el cuerpo, para reunirlos y ser un solo ser, eternamente con Dios, siempre y cuando usted haya creído en Cristo. Si no, usted será un solo ser lejos de Dios. Y eso será un infierno. Vivir lejos de Dios, apartado de Dios, eso será un infierno. Pero aquel que muere con la fe en Cristo tendrá una experiencia eterna maravillosa. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Los corintios, influenciados por supuesto por el pensamiento griego, ellos creían que el cuerpo no tenía ninguna importancia. Lo que importaba era el espíritu, decían ellos. Porque una vez muerto, ya no existiría el cuerpo. Por eso lo que se hiciera con el cuerpo no importaba. Porque el cuerpo de todas maneras era irredimible. Y ese pensamiento griego estaba afectando la mentalidad de los cristianos en Corinto. Por eso en el capítulo 15, versículo 1, Pablo les escribe y les dice, leamos desde el versículo 12, 1 Corintios 15, 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Cristo es la primicia, quiere decir que viene una cosecha grande de resucitados atrás de Cristo. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Jesús, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido a su dominio, Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo
en todos. Hoy estamos recordando, mis amados hermanos, que Cristo resucitó de los muertos. Pero los que creemos en Cristo también resucitaremos de la muerte. Mateo 28:1 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies, lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? No tengan miedo. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. El mensaje del Señor una y otra vez es: no tengan miedo. Si algo debemos nosotros evitar en nuestra vida es precisamente el miedo. ¿De qué sirve vivir una vida y vivirla llena de miedo? Y amanecer pensando que nos vamos a morir. Y anochecer pensando en que la muerte se acerca. ¿Y qué voy a hacer ahora que seré viejo? ¿Y qué voy a hacer ahora que estoy enfermo? ¿Y qué voy a hacer ahora que me muevo en medio del peligro que hay en estas ciudades? Y ya no me voy a subir a un crucero porque mire, ese ferry ahí en Corea se hundió. Ya van 58 cadáveres, 240 y pico desaparecidos. Ya no voy a subir a un avión porque mire ese avión que salió de Malasia. No aparece el avión, no aparecen los cuerpos. Ya no voy a salir. Miedo, miedo, miedo de morir. El miedo paraliza. El miedo impide ver hacia adelante con proyección, con fe, con esperanza, con sueños de graduarse un día, con sueños de casarse un día, con sueños de tener hijos un día, con sueños de ver a sus hijos tener sus nietos un día, con sueños de ver a sus nietos crecer y convertirse en siervos de Dios un día. El temor nos roba la alegría de vivir. Hay temores de todo tipo. Los médicos le llaman fobias. Hay muchos temores. Pero Jesucristo nos vino a librar de los temores y por eso nos dice una y otra vez: no tengan miedo. En Hebreos 2, 14, 15 dice, Hebreos capítulo 2, versículo 14: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular
mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Hermanos, Cristo anuló al diablo. El diablo está anulado. ¿Cómo está el diablo? No le eche la culpa al diablo por lo que usted hace. No es el diablo, es su carne la que lo hace hacer cosas. El diablo está anulado. Y dice, versículo 15: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Sí, yo se lo digo una y otra vez, vamos a morir, pero no vamos a vivir atemorizados por la muerte que nos espera. Mientras llegue la muerte, nosotros viviremos, como dice la Biblia, siempre gozosos, siempre agradecidos, siempre fervientes en el espíritu, siempre viviendo cada día como que fuera el último día de nuestra vida, pero trabajando como que fuéramos a vivir 100 años más. Esperemos la muerte así como esperamos a Cristo. Sí, a veces decimos, no viene, va a venir. Cristo va a venir. Por eso debemos vivir como que si viniera Cristo hoy y esforzarnos como que va a venir dentro de 100 años. Él nos ha venido a librar del temor a la muerte. Así que cuando usted sienta temor a la muerte, recuérdese, Hebreos 2, 14 y 15. Cristo vino a vencer al diablo por medio de su muerte y a librarnos del temor de la muerte. No dice que nos va a librar de la muerte, nos vino a librar ¿de qué? El temor. El temor a la muerte. Porque le vuelvo a decir, usted se va a morir, pero no viva con miedo. Disfruta este día. Cómase su tortilla con chicharrones tranquilo hoy. Cómase su pacaya envuelta en huevo. Cómase su pollo frito. Disfrute sus postres. Coma lo que, como debe de comer, por supuesto, no se harte. Coma decentemente, pero disfrute su comida. Hoy tengo aquí mi querido amigo que está cumpliendo 75 años. Happy birthday to you, Ever. Pero ya vamos llegando, Ever. Pero mientras llegamos, vamos a hacerlo sin temor. Sin temor. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.